esclava de ojos verdes. Fue vendida por maíz, pero Vaquero Solitario la vio como esposa destinada. Tapersep, capítulo 1, el precio del maíz. El sol de mediodía caía implacable sobre el pequeño pueblo de Dust Creek, Texas, en 1867. Las calles polvorientas se extendían entre construcciones de madera desgastada por el viento y el tiempo. En la plaza central, donde se realizaba el mercado semanal, el aire pesado cargaba el aroma de tabaco, cuero y sudor. Martha Flynn había conocido muchos amaneceres desde que tenía memoria, pero nunca uno tan definitivo como este. Sus ojos verdes, que contrastaban dramáticamente con su piel morena y su cabello oscuro, reflejaban una resignación que había aprendido a cargar durante sus 18 años de vida. Había nacido en una pequeña granja en las afueras, hija de una mujer irlandesa y un hombre que nunca conoció. «Súbete al tablón, muchacha», le gritó Jeremiah Crowley, el comerciante que la había comprado apenas 3 meses atrás para saldar las deudas de su madre moribunda. Su voz áspera cortaba el aire como un látigo. Martha se aferró al vestido de tela burda que llevaba puesto, el único que tenía, y subió lentamente a la plataforma de madera que servía como escenario para las subastas. Sus piernas temblaban, pero mantuvo la cabeza en alto. Alrededor de la plaza, los hombres comenzaron a acercarse, algunos con curiosidad, otros con intenciones que ella prefería no imaginar. «Aquí tengo una muchacha fuerte, de buena constitución», vociferó Crowley, agarrando el brazo de Martha con fuerza suficiente para dejar marcas. «Sabe cocinar, limpiar, coser, y miren esos ojos. Nunca han visto nada igual». Entre la multitud, un hombre permanecía apartado, apoyado contra el poste de una cerca. Tom Brennan tenía 32 años, el rostro curtido por el sol de Texas y las manos callosas de quien había trabajado con ganado toda su vida. Su sombrero negro le cubría parcialmente el rostro, pero sus ojos azules permanecían fijos en la joven del tablón. No era la primera vez que Tom veía una subasta, pero algo en la forma en que Martha mantenía la dignidad en medio de la humillación lo golpeó como un puño en el estómago. Había perdido a su esposa Sarah 2 años atrás por la fiebre, y desde entonces vivía solo en su rancho, acompañado únicamente por sus vacas y su dolor. «Empiezo con $50», gritó un hombre gordo con delantal de carnicero. «60», respondió otro desde el fondo. Tom observó cómo los números subían. 70, 80, 90. Cada cifra era una puñalada más en la dignidad de aquella mujer de ojos verdes que lo miraba sin verlo realmente, perdida en sus propios pensamientos. Fue entonces cuando el viejo Henderson, dueño del granero, se acercó con una sonrisa torcida. «¡Crowley!», le gritó. «Tengo una propuesta diferente». «¿Cuál es, Henderson?» «5 sacos de maíz de la mejor calidad. Vale más que todos esos $, juntos». Un murmullo recorrió la multitud. El maíz era escaso ese año y 5 sacos representaban una fortuna considerable. Crowley evaluó la propuesta con avaricia en los ojos. «¿5 sacos de maíz por la muchacha?», preguntó frotándose la barba. «5 sacos», confirmó Henderson. «Y los necesitas más que el dinero». Martha sintió que algo se rompía en su interior. Ser vendida por dinero era una humillación, pero ser cambiada por sacos de maíz, como si fuera ganado, la hizo comprender la verdadera profundidad de su situación. «¡Trato hecho!», exclamó Crowley, golpeando la mano de Henderson. En ese momento, Tom dio un paso adelante. «¡Esperen!». Su voz profunda cortó el aire como un trueno. «Ofrezco $100». Todos los ojos se volvieron hacia él. Henderson frunció el ceño, molesto por la interrupción. «Brennan, ya cerramos el trato». «No hasta que se haga oficial», respondió Tom, acercándose lentamente. «Y ofrezco $100 en efectivo». Crowley dudó. $100 era mucho dinero, más de lo que esperaba conseguir. «¿Tienes esa cantidad contigo?», preguntó, desconfiado. Tom sacó una bolsa de cuero de su chaqueta y la arrojó sobre la mesa. Las monedas tintinearon con un sonido que resonó en toda la plaza. «Cuenta si quieres», dijo simplemente.
Por primera vez desde que había subido al tablón, Marta miró directamente a Tom. Sus ojos verdes se encontraron con los azules de él, y por un momento el mundo se detuvo. No era compasión lo que vio en su mirada, ni lujuria, ni posesión. Era algo que no había visto en mucho tiempo: respeto. «Trato hecho», exclamó Crowley, agarrando la bolsa. «La muchacha es tuya, Brennan». Tom se acercó al tablón y le extendió la mano a Marta para ayudarla a bajar. Cuando sus dedos se tocaron, sintió un calor que no esperaba, y ella una seguridad que había olvidado que existía. «¿Cuál es tu nombre?», le preguntó en voz baja, mientras caminaban lejos de la multitud. «Marta Flynn», respondió, casi susurrando. «Soy Tom Brennan, y quiero que sepas algo, Martha Flynn». Se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Yo no compré a una esclava. Pagué por la libertad de una mujer». Las palabras de Tom resonaron en el corazón de Marta como campanas de esperanza. Por primera vez en meses, una lágrima rodó por su mejilla, pero no era de tristeza. Mientras se alejaban de Dust Creek hacia el rancho de Tom, Martha no sabía qué le esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo se atrevía a esperar que fuera algo mejor que lo que dejaba atrás. El sol comenzaba a descender en el horizonte tejano, tiñendo el cielo de rojos y dorados, como si el mismo universo bendijera el comienzo de esta historia improbable. Capítulo 2. Entre el miedo y la esperanza. El rancho de Tom Brennan se extendía por millas bajo el cielo infinito de Texas. La casa principal, construida en madera y piedra, se alzaba modesta pero sólida contra el paisaje árido. Había corrales para el ganado, un granero, un pozo y una pequeña huerta que evidenciaba el cuidado de alguien que valoraba la vida que crecía de la tierra. Marta observó todo en silencio durante el viaje en la carreta. Tom había mantenido una distancia respetuosa, hablando ocasionalmente sobre el paisaje o señalando algún punto de referencia, pero sin presionarla con preguntas personales. Ese gesto la tranquilizó más de lo que él podría imaginar. «Esta será tu casa», dijo Tom al detenerse frente a la vivienda. «Hay un cuarto separado en la parte trasera donde puedes instalarte. Tiene su propia entrada». Marta lo miró con sorpresa. Había esperado ser llevada a los cuartos de servicio, o peor aún, a compartir el dormitorio del hombre que la había comprado. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas audible. «Porque una mujer necesita su propio espacio», respondió Tom, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Y porque yo no soy el tipo de hombre que toma lo que no se le da libremente». Esa primera noche, Marta se sentó en el pequeño cuarto que Tom había preparado para ella. Tenía una cama con sábanas limpias, una silla, un baúl para sus pertenencias, aunque tenía muy pocas, y una pequeña ventana que daba al campo abierto. Era más de lo que había tenido en años. Escuchó los pasos de Tom en la casa principal, los sonidos de alguien preparando su cena, el crujir de la madera cuando se sentaba en su silla. Eran sonidos tranquilos, domésticos, que contrastaban dramáticamente con los gritos y golpes a los que se había acostumbrado en casa de Crowley. Al día siguiente, Tom la despertó con suaves golpes en la puerta. «Marta, el desayuno está listo si quieres acompañarme». Ella se vistió rápidamente y salió. En la cocina, Tom había preparado huevos, tocino y pan fresco. La mesa estaba puesta para dos. «No tenías que cocinar para mí», dijo Marta, insegura sobre cuáles eran sus expectativas. «Yo cocino para mí todas las mañanas», respondió Tom, sirviendo café en 2 tazas. «Cocinar para 2 no es mucho más trabajo». Durante el desayuno, Tom le explicó la rutina del rancho. Se levantaba antes del amanecer para ordeñar las vacas, revisaba el ganado, reparaba cercas cuando era necesario. Por las tardes, se dedicaba a tareas de mantenimiento o trabajaba en la huerta. «Puedes ayudarme si quieres», dijo, «pero no porque sea tu obligación, porque tal vez te ayude a sentir que este lugar también es tuyo». Marta asintió, pero por dentro luchaba contra años de desconfianza. ¿Cuánto tiempo duraría esta amabilidad? ¿Cuándo le mostraría Tom su verdadero rostro? Los primeros días transcurrieron en una rutina cautelosa. Martha ayudaba en la cocina, cuidaba la huerta y observaba a Tom trabajar con el ganado. Él era gentil con los animales, paciente cuando algún novillo se resistía, firme, pero nunca cruel. Esta observación la tranquilizó más que cualquier palabra.
Una tarde, mientras Marta cosechaba tomates en la huerta, escuchó un ruido extraño desde los corrales. Al asomarse, vio que una de las vacas había quedado atrapada entre dos postes de la cerca, luchando desesperadamente por liberarse. ¡Tom!, gritó, pero él estaba en el campo lejano y no podía escucharla. Sin pensarlo dos veces, Marta corrió hacia la vaca. El animal estaba en pánico y sus movimientos frenéticos la lastimaban más. Marta comenzó a hablarle con voz suave, como había visto hacer a Tom. «Tranquila, preciosa», murmuró acercándose lentamente. «Tranquila, no voy a lastimarte». La vaca la miró con ojos grandes y asustados, pero los tonos suaves de Marta parecían calmarla. Trabajando cuidadosamente, logró liberar al animal sin lastimarse ni lastimarlo. «¡Marta!». La voz de Tom la sobresaltó. Había llegado corriendo al escuchar el ruido. «Estaba atrapada», explicó Marta, señalando la cerca. «Pero ya está bien». Tom examinó tanto a la vaca como a Marta, asegurándose de que ninguna estuviera herida. Su mirada se llenó de admiración. «Hiciste algo muy valiente», dijo, «y muy inteligente. Muchas personas habrían empeorado la situación». Marta sintió un calor extraño en el pecho. Hacía mucho tiempo que alguien no la elogiaba por algo que había hecho. «Mi madre tenía una vaca cuando era niña», murmuró, antes de que las cosas se pusieran difíciles. Era la primera vez que Marta compartía algo personal sobre su pasado. Tom lo notó, pero no la presionó para que dijera más. «¿Te gustaría aprender a trabajar con el ganado?», preguntó. «Tienes talento natural». Esa noche, por primera vez, Marta se sintió realmente cómoda en la casa. Cenaron juntos y Tom le contó historias sobre el rancho, sobre los animales, sobre la vida en Texas. Ella escuchaba con atención, ocasionalmente haciendo preguntas o compartiendo pequeños recuerdos de su infancia. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Marta mientras lavaban los platos. «Por supuesto. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué pagaste por mí?». Tom se detuvo, secándose las manos lentamente. Sus ojos azules se encontraron con los verdes de ella. «¿Por qué vi en tus ojos lo mismo que había en los míos después de que Sara muriera?», respondió. «Dolor, pero también fuerza. Y pensé que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente a sanar». Marta sintió que algo se movía en su corazón, como una puerta que se abría lentamente después de años cerrada. «¿Cómo murió tu esposa?», preguntó suavemente. «Fiebre», respondió Tom, con dolor aún fresco en su voz. «Duró 3 días. No pude hacer nada para salvarla». «Lo siento», murmuró Marta, y por primera vez puso su mano sobre la de él. «Siento que hayas tenido que pasar por eso». Tom miró sus manos unidas y sintió algo que no había sentido en 2 años, la posibilidad de volver a conectar con otro ser humano. «Marta», dijo sin quitar su mano, «quiero que sepas que no espero nada de ti, nada que no quieras dar, pero me gustaría que consideres quedarte, no como sirvienta, sino como compañía». Marta estudió su rostro buscando signos de mentira o manipulación, pero solo vio honestidad y esperanza. «Me gustaría intentarlo», susurró. Esa noche, Marta se acostó en su cama con una sensación que había olvidado, la sensación de estar en casa. Capítulo 3. Raíces en tierra árida. Los días comenzaron a fluir con una rutina que Marta nunca había experimentado. La rutina de la paz. Cada mañana, despertaba con el sonido de Tom preparando café en la cocina, un aroma que se había convertido en sinónimo de seguridad. Cada noche, se dormía con los sonidos tranquilos del rancho, el viento entre los árboles, el ocasional mugido del ganado, el crujir de la madera de la casa asentándose. Habían pasado 2 meses desde su llegada, y Marta había florecido de maneras que ni ella misma esperaba. Sus mejillas habían recuperado color, su postura era más erguida, y lo más importante, comenzaba a reír. Era un sonido que Tom había llegado a valorar más que cualquier música. «¿Sabes montar a caballo?», le preguntó Tom una mañana, mientras terminaban el desayuno. «Un poco», respondió Marta. «Cuando era muy pequeña, mi madre me enseñó. Me gustaría mostrarte algo».
dijo Tom, con una sonrisa que Marta había aprendido a reconocer como su expresión de sorpresa. Pero necesitaremos cabalgar hasta allá. Tom la llevó a los establos, donde había preparado una yegua mansa llamada Luna. Era un animal hermoso, de pelaje castaño claro y ojos gentiles. Ella es muy tranquila, explicó Tom, ayudando a Marta a montar. Confía en ti. Cabalgaron durante 1 hora por el territorio del rancho, subiendo gradualmente hacia unas colinas que Marta había visto desde la casa, pero nunca había visitado. El paisaje era árido pero hermoso, con cactus florecidos y ocasionales grupos de árboles que proveían sombra. «Allá», dijo Tom, señalando hacia adelante. Marta siguió su mirada y se quedó sin aliento. En un pequeño valle entre las colinas había un oasis inesperado, un manantial de agua cristalina rodeado por hierba verde y árboles frondosos. Era como encontrar un pedazo de paraíso en el desierto. «¿Cómo es posible?», preguntó, maravillada. «Agua subterránea», explicó Tom, desmontando y ayudándola a hacer lo mismo. «Mi padre me trajo aquí cuando era niño. Dijo que era el corazón secreto de la tierra». Se sentaron junto al manantial y Marta sumergió sus pies en el agua fresca. El contraste con el calor del día era maravilloso. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó. Tom se quedó en silencio por un momento, como si estuviera reuniendo coraje. «Porque quería que vieras que incluso en los lugares más áridos puede crecer algo hermoso», dijo finalmente. «Como tú, como nosotros». Marta sintió que su corazón se aceleraba. Durante semanas había sentido que algo crecía entre ellos, pero ninguno de los dos había hablado de ello directamente. «Tom», comenzó, pero él la interrumpió gentilmente. «Sé que es demasiado pronto», dijo. «Sé que has pasado por cosas terribles y sé que necesitas tiempo, pero quería que supieras que me he enamorado de ti, Marta, de tu fuerza, de tu bondad, de la forma en que cuidas de todo lo que tocas». Marta sintió lágrimas en sus ojos, pero no eran de tristeza. «Yo también he sentido algo», admitió, «pero tengo miedo de que sea solo gratitud, o que no sea real, o que no sea real». Tom se acercó y tomó sus manos. «Marta, cada día que paso contigo es más real que cualquier cosa que haya vivido. Cuando te veo trabajar en la huerta, cuando te escucho hablar con los animales, cuando me sonríes durante la cena, esos son los momentos más reales de mi vida». Marta estudió su rostro. Había aprendido a leer a Tom durante estos meses, a reconocer su honestidad, su gentileza, su dolor y su esperanza. «¿Qué significa esto?», preguntó. «¿Qué estás pidiendo?» «Tiempo», respondió Tom. «Tiempo para conocernos realmente. Tiempo para que decidas si quieres construir algo conmigo. Y si algún día decides que sí, me gustaría casarme contigo, de la manera correcta, con un ministro, con papeles que digan que eres una mujer libre eligiendo libremente». Marta sintió que algo se expandía en su pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. «Me gustaría ese tiempo», dijo suavemente. Tom sonrió y Marta vio en sus ojos la misma esperanza que sabía que estaba reflejada en los suyos. Pero su momento de paz fue interrumpido por el sonido de cascos de caballos acercándose. Tom se puso tenso inmediatamente, poniéndose de pie y posicionándose protectoramente frente a Marta. «¿Quién podría ser?», preguntó Marta, también poniéndose de pie. «No lo sé», respondió Tom, pero su voz tenía un tono de preocupación. «Muy pocas personas conocen este lugar». 3 jinetes aparecieron entre los árboles. Marta sintió que su sangre se helaba cuando reconoció al líder. Era Henderson, el hombre que había ofrecido el maíz por ella en la subasta. «¡Brennan!», gritó Henderson, desmontando con los otros 2 hombres. Sabía que los encontraría aquí. «¿Qué quieres, Henderson?», preguntó Tom, manteniendo su voz firme. «Quiero lo que es mío», respondió Henderson, escupiendo en el suelo. «Esa muchacha me pertenece. Yo la compré primero. Tu trato fue rechazado», dijo Tom. «Yo pagué más». «Pagaste después de que el trato ya estaba cerrado». Henderson se acercó amenazadoramente. «Y además, he estado investigando. Resulta que la muchacha no era realmente propiedad de Crowley para vender». Marta sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Qué significaba eso? «¿De qué estás hablando?», preguntó Tom. «Su madre nunca firmó ningún papel».
exclamó Henderson triunfalmente. Crowley la tomó ilegalmente, lo que significa que mi transacción original es válida. Eso no tiene ningún sentido legal, respondió Tom, pero Martha pudo escuchar la preocupación en su voz. Tal vez no tenga sentido legal, pero tiene sentido en mi mundo. Henderson hizo una seña a sus hombres. Muchachos, tomen a la muchacha. ¡No! Tom se interpuso, pero uno de los hombres lo golpeó con la culata de su rifle. Martha gritó cuando Tom cayó, aturdido pero consciente. Los dos hombres de Henderson se acercaron a ella. ¡No me toquen!, gritó, pero uno de ellos la agarró del brazo. ¡Suéltenla! Tom se las arregló para ponerse de pie, con sangre goteando de una herida en su frente. ¡Brennan, no hagas esto más difícil!, gritó Henderson. ¡La muchacha viene conmigo! Pero Tom no se rindió. Se abalanzó sobre el hombre que sostenía a Martha y comenzó una pelea desesperada. Martha, viendo la oportunidad, se liberó y corrió hacia los caballos. ¡Tom!, gritó. ¡Los caballos! Tom comprendió inmediatamente. Luchó hasta llegar a Luna y montó de un salto, extendiendo la mano para ayudar a Martha a subir detrás de él. ¡No los dejen escapar!, gritó Henderson, pero Tom ya había espoleado a Luna y salieron galopando del oasis hacia el campo abierto. Mientras huían, Martha se aferró a Tom, sintiendo que el mundo que habían construido juntos se desmoronaba. ¿Qué vamos a hacer?, le gritó por encima del viento. «Vamos a luchar», respondió Tom. «Vamos a luchar por nosotros». Pero Martha sabía que Henderson no se rendiría fácilmente. Y por primera vez, desde que había llegado al rancho, volvió a sentir el sabor del miedo. Napre, capítulo 4. Libertad verdadera. La noche había caído sobre el rancho como un manto protector, pero Martha sabía que la oscuridad no los mantendría a salvo por mucho tiempo. Ella y Tom habían regresado a casa después de su escape del oasis y ahora estaban en la cocina planeando sus próximos pasos. «Henderson volverá», dijo Tom, limpiando la herida de su frente. «Probablemente traerá más hombres». «¿Por qué es tan importante para él?», preguntó Martha, preparando vendas con tela limpia. «Ya no es solo por el maíz», Tom suspiró, aceptando su cuidado mientras ella le vendaba la herida. «Hombres como Henderson no pueden soportar perder», explicó, especialmente frente a otros hombres. Su orgullo vale más que cualquier sentido común. Martha terminó de vendarlo y se sentó frente a él en la mesa. «Tom, hay algo que necesito decirte», dijo, su voz temblorosa. «Algo sobre lo que Henderson dijo sobre mi madre». Tom la miró con atención, esperando. Mi madre nunca fue esclava», confesó Martha. «Ella era irlandesa, como dijo Henderson. Llegó a Texas huyendo de la pobreza. Cuando yo nací, ella no tenía dinero para cuidarme. Crowley se ofreció a ayudar, pero con condiciones». «¿Qué tipo de condiciones?», preguntó Tom gentilmente. «Que yo trabajaría para él hasta que pudiera pagar la deuda de mi crianza», continuó Martha. «Pero cuando mi madre murió, él cambió las reglas. Dijo que ahora yo era su propiedad. Yo era joven, estaba asustada y no sabía que podía resistir». Tom tomó sus manos. «Eso significa que legalmente nunca fuiste esclava», dijo. «Eras una trabajadora bajo contrato y ese contrato murió con tu madre». «¿Pero quién me va a creer?», preguntó Martha. «¿Quién va a creer a una mujer contra hombres respetables como Crowley y Henderson?» «Yo te creo», dijo Tom firmemente. «Y conozco a alguien más que te creería». Antes de que Martha pudiera preguntar a quién se refería, escucharon el sonido de cascos acercándose. Tom se puso tenso, tomando su rifle. «¿Esperabas a alguien?», preguntó Martha. «No», respondió Tom, acercándose cautelosamente a la ventana. Pero cuando miró hacia afuera, sonrió con alivio. «Es el sheriff Williams», dijo. «Debe haber escuchado sobre el problema». Thomas Williams era un hombre mayor, de barba gris y ojos sabios. Había sido sheriff de la región durante 15 años y conocía a Tom desde que era un niño. «Tom», dijo al entrar quitándose el sombrero, «escuché que Henderson anda causando problemas». «¿Cómo te enteraste?», preguntó Tom. «Uno de sus hombres vino a emborracharse al salón y empezó a hablar», explicó Williams. «Dijo que Henderson planea venir mañana con más hombres para recuperar su propiedad». Martha sintió un escalofrío, pero Tom puso su mano tranquilizadora en su hombro. «Sheriff Williams», dijo Tom, «me gustaría presentarte a Martha Flynn, y ella tiene algo importante que contarte». Durante la siguiente hora,
Martha relató su historia completa al sheriff. Williams escuchó con atención, ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar detalles. Señorita Flynn, dijo finalmente, creo que usted tiene razón. Legalmente nunca fue propiedad de nadie, pero el problema es probarlo. ¿Qué necesitaríamos?, preguntó Tom. Testimonios, respondió Williams. Alguien que haya conocido a su madre y pueda testificar sobre las circunstancias de su acuerdo con Crowley. Martha se quedó pensativa. La señora Henderson, dijo de repente, la esposa de Henderson. Ella conocía a mi madre. Eran vecinas antes de que mi madre muriera. ¿Crees que testificaría?, preguntó Williams. No lo sé, admitió Martha, pero vale la pena intentarlo. El sheriff asintió. Iré a hablar con ella mañana temprano, antes de que Henderson pueda influir en ella, decidió. Mientras tanto, ustedes manténganse aquí, no salgan del rancho. Después de que Williams se fuera, Tom y Martha se sentaron en el porche, observando las estrellas. ¿Crees que funcionará?, preguntó Martha. No lo sé, respondió Tom honestamente. Pero estoy dispuesto a luchar por ti, Martha, por nosotros, cueste lo que cueste. Martha se acercó a él y por primera vez fue ella quien tomó la iniciativa. Lo besó suavemente y en ese beso puso toda su gratitud, todo su amor, toda su esperanza. Te amo, Tom Brennan, murmuró contra sus labios. Y yo te amo, Martha Flynn, respondió él. La mañana siguiente llegó con noticias esperanzadoras. El sheriff Williams regresó con la señora Henderson, una mujer pequeña y nerviosa que parecía aterrorizada por lo que estaba a punto de hacer. Mi esposo me matará si se entera, susurró, pero no puedo vivir con esta mentira. La señora Henderson testificó que la madre de Martha había sido una mujer libre, que había trabajado para Crowley por necesidad, no por esclavitud, y que nunca había firmado ningún papel que entregara a su hija. Crowley se aprovechó de que Martha era joven y estaba asustada, confesó, y mi esposo lo sabía. Ambos sabían que no tenían derecho legal sobre ella. Con este testimonio, Williams tenía lo que necesitaba. Cuando Henderson llegó esa tarde con 6 hombres armados, se encontró con el sheriff esperándolo. Henderson, dijo Williams con autoridad, estás bajo arresto por intento de secuestro. ¿Qué?, gritó Henderson. La muchacha es mía. La señorita Flynn es una mujer libre, declaró Williams. Siempre lo fue. Y tienes 5 segundos para dejar esta propiedad antes de que te arreste también por invasión. Los hombres de Henderson, enfrentados con la autoridad legal, perdieron su valentía. Uno por uno comenzaron a retroceder. «Esto no ha terminado», gritó Henderson mientras se alejaba.